Madrid. 1834. Eres un médico real llamado para preservar el cuerpo de un rey muerto. Pero cuando levantas la hoja de seda, lo que encuentras debajo nunca te dejará la mente. Porque esta reliquia grotesca, no es solo carne. Es el legado de un imperio retorcido. Una línea de sangre rota. Y el secreto más humillante en la historia real. Sus esposas gritaron. Su nación se derrumbó. Y la historia ha tratado de borrar lo que estás a punto de descubrir. Un secreto que se separó física y simbólicamente de una nación. Dicen que la sangre construye imperios. Pero la sangre de Ferdinand era veneno. Durante siglos, los Berbens y los Habsburgo españoles se habían casado con primos. Tíos a las sobrinas. Línea de sangre sobre cordura. En la búsqueda del linaje real puro, crearon algo más. Una pesadilla genética. Y de esa pesadilla, Ferdinand nació. No solo heredó una corona. Heredó el costo de los siglos de endogamia. Genes retorcidos, mentes rotas y un cuerpo que desafió la naturaleza. Desde la infancia, comenzaron los susurros. Los médicos llamaron en secreto. Sacerdotes se niegan a comentar. Porque lo que vieron debajo de sus túnicas reales, no era normal. Fue masivo. Grotesco. Deforme. Inutilizable. No es un símbolo de virilidad. Pero un castigo escrito en carne. Los que lo examinaron escribieron sus hallazgos. Pero los registros nunca llegaron a los libros de historia. Fueron sellados. Oculto. Encerrado en los archivos del Vaticano. Ferdinand no solo era apto para gobernar. Él era, por el diseño cruel de la naturaleza, no apto para ser humano. Cuando Ferdinand tenía 12 años, ya había aprendido cómo se sentía la vergüenza. No en susurros. No en rumores. Pero en miradas descendentes que trataron de no mirar, y fracasaron. Cada arco se sentía como burla. El silencio de cada sirviente se sintió como la risa retenida. El palacio no estaba en casa. Era una jaula de espejos, reflejando un cuerpo que no podía escapar. Comenzó a evitar el contacto visual. Entonces, evite a las personas. Entonces, castigarlos. Un pajeboy que accidentalmente entró sobre él fue azotado. La familia del niño exiliada. El mensaje fue claro, nadie ve la vergüenza del príncipe, y sobrevive. Cuanto más susurraban, más observaba. Hizo listas, de caras, de miradas, de insultos imaginados. Sus tutores notaron el cambio. Se enfrió. Sospechoso. Cruel. Una palabra equivocada significaba una vida en ruinas. Un aspecto incorrecto significaba que tu nombre desapareció. Y debajo de todo, esta anatomía imposible, maldita. Un cuerpo demasiado grande. Una mente demasiado herida. Y un corazón, lentamente podrido en silencio. Esto no era solo un príncipe roto. Este fue el comienzo. De un monstruo. A los 16 años, Ferdinand se casó. A María Antonia, su primo. Joven. Romántico. Ingenuo. Ella había escuchado el título que le dieron, el deado, el deseado. Ella creía que se estaba casando con un cuento de hadas. La boda fue grandiosa. Trompetas, encaje, incienso, realeza. Pero cuando terminó la ceremonia, comenzó la pesadilla. Esa noche, cuando Ferdinand entró en la cámara nupcial, María Antonia gritó. No suavemente. No en sorpresa. Ella gritó como si hubiera visto al diablo. Monstruo. Monstruo. Ella lloró, retrocediendo contra la pared. Señalando la cosa que no debería haber existido.
Un apéndice grotesco y retorcido, demasiado grande, demasiado deformado para pertenecer a cualquier hombre. No fue una noche de bodas. Fue una emergencia médica. Se trajeron cojines personalizados. Aceites. Dispositivos. Restricciones. La reina tuvo que ser sedada con laudanum solo para soportar el intento. Pero no terminó allí. Cada intento de intimidad se convirtió en una actuación de horror. Médicos en espera. Equipo dispuesto como herramientas para la cirugía. María Antonia drogada, cojera y silenciosa. Y aún así, ningún niño vino. 2 embarazos. Ambos terminaron en sangre y desamor. Uno en el 4º mes. El otro, casi a término completo. Su cuerpo no podía sostener su semilla. Su alma no podía sostener el dolor. ¿Y Fernando? No lloró. No se consoló. La culpó. Él creía que ella era el defecto. Y en esa creencia, se hizo más frío. Cruel. Y mucho más peligroso. María Antonia no vivió para ver 22. Su cuerpo, golpeado por el trauma, silenciado por laudanum, vaciado por el aborto espontáneo, cedió finalmente. La causa oficial figuraba como fiebre. Pero en los pasillos del palacio, los susurros dijeron lo contrario. Veneno. Quizás de un boticario, tal vez del propio rey. Fernando no mostró dolor. No hay luto. No dudas. Mientras su cuerpo todavía estaba cálido. Ya estaba preguntando a los asesores sobre posibles novias. Preferiblemente aquellos que ya tenían hijos. Quería fertilidad. Obediencia. No amor. Él creía que el fracaso nunca fue suyo. Fue culpa de María Antonia. Una mujer demasiado frágil. Un útero demasiado débil. Ni una sola vez consideró que podría ser él. Que siempre había sido él. Y así, se volvió hacia adentro. No para reflexionar, sino a la invención. En el fondo del palacio. Él encargó un nuevo tipo de taller. Una cámara oculta llena de terciopelo, cuero, hierro y vergüenza. Aquí, se ordenó a los artesanos reales para crear dispositivos. No por placer, sino por supervivencia. Restricciones personalizadas. Angular cojines. Soportes especiales. Herramientas para forzar lo imposible a algo que se pareciera a la función. El rey no estaba buscando conexión. Él era el cumplimiento de la ingeniería. Luego vino Isabelle. La segunda esposa de Ferdinand. Joven. Delicado. Otro primo. Entró al palacio con esperanza. Ella lo dejó roto. La noche de bodas terminó en sangre nuevamente. Los mismos dispositivos. Los mismos gritos. Y algo nuevo. Un tartamudeo que nunca la dejó. Un temblor en sus manos cada vez que entraba en una habitación. Comenzó a despertarse de las pesadillas, llamando advertencias sobre un monstruo en la oscuridad. Fernando tomó su terror como insulto. Como traición. Él apretó el control. Interrogó a sus criadas. Monitoreó sus cartas. Y aún así, no es niño. Cuando Isabelle murió, se llamaba agotamiento. Pero todos sabían lo que realmente era. Escapar. Luego vino María Joseph. La tercera esposa. Ella no trajo ilusiones, solo ciencia. Ella llegó con médicos. Con gráficos. Con instrumentos de grado quirúrgico. Ella trató el matrimonio como un ensayo clínico. Los encuentros fueron programados, medidos. Aceites calentados. Cojines ajustados. Notas tomadas. Incluso esto falló. Entonces Ferdinand invitó a los médicos extranjeros a observarlo. Anatomistas alemanes. Médicos franceses. Su cama se convirtió en un teatro grotesco. Se hicieron bocetos.
Medidas registradas. Su deformidad se convirtió en un estudio de caso europeo. Y fuera de esas paredes del palacio, España sangrada. Colonias rebeladas. Las arcas vaciadas. La hambruna se extiende. Mientras Fernando estudió su pene. Por ahora, Ferdinand estaba envejeciendo. Debilitado. Paranoico. Su reino se deslizó, su línea de sangre terminando. Entonces, cuando llegó María Cristina. Joven, equilibrado, y ya embarazada. No dijo nada. Sabía que el niño no era suyo. Todos lo hicieron. Pero dejó que la boda continúe. Porque esta vez, la mentira, era necesaria. 9 meses después, nació una hija. Isabella II. El heredero España se necesitaba tan desesperadamente. Ferdinand se miró a la cara, diariamente, obsesivamente. Buscando sus propias características. Sus propios ojos. Pero ninguno estaba allí. Aún así, él la declaró suya. Legitimado al niño. Porque su sangre había fallado. Y esta mentira fue lo único que podía mantener vivo al trono. Contrató a pintores. Retratos comisionados. Comparó las mejillas del bebé Isabella con sus propias imágenes de la infancia. Desesperado por un hilo de conexión. Un hilo que no existía. Su impotencia se había convertido en su salvación. Y su maldición. Por primera vez en su vida. Fernando tenía un heredero. Y siempre le recordaría. De lo único que nunca podría dar. Pero la paz nunca fue para Fernando. Incluso con un heredero a su lado, los demonios dentro solo se hicieron más fuertes. Comenzó a perforar mirones. En las paredes de María Cristina, su camerino, su capilla privada. La vio rezar. La vi dormir. Vio a su enfermera la hija que no podría haber engendrado. Cada gesto, cada palabra, sospecha. Él ordenó que se probara su comida. Luego esperó 30 minutos antes de comer el suyo. En caso de que el veneno fuera lento. Incluso los juguetes de su hija fueron inspeccionados. Incluso sus sacerdotes fueron interrogados. El palacio se transformó en una prisión de vidrio. Los sirvientes susurraron detrás de las puertas cerradas. Los guardias giraban diariamente, temerosos de hablar, temerosos de no hablar. Un paso en falso, una mirada incomprendida. Y desapareciste. La paranoia de Ferdinand se convirtió en política. Su locura se convirtió en ley. Los ministros fueron probados con mentiras para ver quién lo contradeciría. Los que lo hicieron fueron traidores de marca. Los que no fueron etiquetados como cobardes. España ya no estaba gobernada. Fue vigilado. Y en el centro de esta espiral. Un rey roto. Mirando a través de agujeros en las paredes. Buscando enemigos en las sombras. Y viéndolo solo a sí mismo. En 1833, la pesadilla terminó. Fernando murió. No con gloria. No con gracia. Pero roto. En el cuerpo, en mente, en el alma. Sus últimos días estaban llenos de alucinaciones. Murmuró órdenes a esposas muertas. Enfermeras acusadas de traición. Miró a su hija como si ella fuera un milagro y una maldición. Cuando su cuerpo finalmente estaba frío. Los médicos se reunieron. No llorar. Pero para investigar. La autopsia reveló lo que la historia solo había susurrado. Un miembro de 14 pulgadas de largo. Deformado. Cicatrizado. Imposible. Y peor, evidencia de autosuría. Había tratado de arreglarlo él mismo. Cuchillas. Quemaduras. Cortes fallidos en secreto. Años de dolor infligidos por sus propias manos temblorosas. Lo conservaron. Lo pisó. Lo selló en una bóveda debajo del Vaticano. Un monumento grotesco a la vergüenza real.
Su imperio se había ido. Sus 3 esposas, muerto. Su reino, humillado. Y debajo del piso de mármol de la cripta real. Enterraron más que un rey. Enterraron el costo de la arrogancia. El horror del poder heredado. Y el legado de un hombre que nunca fue construido para gobernar. Pero gobernó de todos modos. Él gobernó con un cuerpo demasiado cruel para el amor. Y una mente demasiado destrozada por el poder. Pero su vergüenza no murió con él. Vivió. En la hija nunca podría haber concebido. En las esposas que murieron intentando. Y en la nación que se derrumbó bajo el peso de su silencio. Ferdinand VII no era solo un rey. Era una herida. Un recordatorio vivo de ese poder sin humanidad. Es ruina. Y aunque su carne fue enterrada, su legado no fue. Todavía se pudre, en archivos sellados. En retratos destrozados. Y en las páginas de una historia demasiado avergonzada para hablar su nombre en voz alta. Fernando VII. El rey cuya maldición no era solo carne. Pero la historia misma.